El otro día comenzamos a estudiar las alajot de Purim porque nos queda este lunes, el próximo lunes, y después ya viene Purim. ¿Está bien? O sea, nos quedan 2 clases, la de hoy y la semana que viene. Tenemos que saber todas las alajot. El otro día comenzamos, dijimos que es una misvá tanto para hombres como para mujeres. Dijimos que es tan importante esta misvá, es tan importante que inclusive cuando estaban en el Bet HaMikdash los Kohanim ocupados de los Korbanot, tenían que frenar o no frenar. No es que nadie se iba a ocupar de los Korbanot, porque tenés muchos grupos de personas ocupadas por los Korbanot, pero esa persona tenía que parar e ir a escuchar la Megilá. Y después volvía y seguía. ¿Qué dijimos? ¿Qué? Está ocupado de los Korbanot, es una misvá de la Torá, y leer la Megilá es una misvá rabínica. Entonces hubiese pensado que no, que se quede haciendo el tema de los Korbanot, porque es más importante la misvá de la Torá que una misvá de Rabanán. ¿Se acuerdan? Pero dijimos que los Jajamim le dieron tanta importancia a la lectura de la Megilá para alabar a Dios por el milagro que hizo, que nos salvó, que debían interrumpir. Cuando digo interrumpir no es que se dejaban de hacer Korbanot, porque estaba dividido en grupos. Entonces este grupo iba a escuchar la Megilá y el otro grupo se quedaba con los Korbanot. Después este grupo iba a escuchar y el otro grupo, pero no hay problema. Pero lo que marcamos con eso, la importancia de la lectura de la Megilá. Dijimos que la única misvá que se postergaba, en todas las misvot tenías que interrumpir e ir a escuchar la Megilá. La única que no es Met Mitzvah. Si había que enterrar a una persona y no había nadie que lo entierre, ahí se tenía que encargarse del entierro. Y si perdía la Megilá, y la perdía, porque estaba dedicándose a una misvá súper importante, que es enterrar el cuerpo de esta persona, que no hay nadie que lo entierre. Pero esa dijimos que era la única. O sea, miren qué importante es la misvá, que esa es la única. ¿Está bien? Dijimos que hay que leer la Megilá o escucharla de quien la lee, y que también alcanza. Nada más que el que la lee tiene que poner intención de hacer cumplir al que la escucha, y el que la escucha debe poner intención de cumplir la misvá cuando la escucha del que la lee. ¿Está claro? O sea, necesito la intención, la kavaná del que lee y la kavaná del que escucha. ¿Está bien? Dijimos que el que lee tiene que estar igualmente obligado que el que escucha. Si el que lee no está de la misma manera obligado que el que escucha, no sirve. Por ejemplo, trajimos el ejemplo de un niño. Un niño no puede leer para los adultos. ¿Por qué? Porque el adulto está obligado según un rango de Rabanán, pero el niño está obligado por jinuj, por educación, pero menos obligatoriedad. Entonces, el niño no puede hacer cumplir la misvá al adulto. ¿Está claro? En el caso de la mujer y el hombre no dijimos lo mismo, porque la mujer y el hombre están de la misma manera obligados. Entonces una mujer podría hacer cumplir la misvá al hombre. Dijimos que no se acostumbre que la mujer lea en público, pero si sería en la casa o en la familia, ahí no habría ningún problema que la madre lea. Digamos que la madre sabe leer bien la Megilá y el esposo no sé, un ejemplo. Entonces la madre podría leer y el esposo dice amén. Sí, igual no se acostumbra, obviamente. Pero le digo un ejemplo que según la halajá no estaría prohibido, porque la mujer está igual de obligado que el hombre. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien. Hasta aquí llegamos la vez pasada. Halajá 3 del capítulo 1. Misvá likro la Megilá kulá. Misvá leer toda la Megilá. ¿Qué quiere decir que misvá es leer toda la Megilá? Y obvio, ¿qué vas a leer? ¿La mitad? Está bien. Pero digamos que llegó por la mitad. Llegó atrasado al Bet HaKnesset. No tiene que escuchar toda. Exacto. Y dije, bueno, llegué atrasado. Bueno, escucho lo que te... ¿Qué le voy a hacer? Igual la cumplo. No. Pero tanto digo porque me salté un capítulo. Sí. Y me salté una palabra. Sí. Entonces, tenés que cumplirla, tenés que escucharla toda, del principio hasta el final, porque como dijo la halajá, misvá likro kulá, del principio hasta el final. ¿Está claro? Por lo tanto, dijimos que hay que llegar bien tempranito para no errar en ese punto. Y si llegué y ya comenzó la lectura, ahí tendría que ir a buscar otro minyan. ¿Entienden? Porque, a la manera, ¿por qué? ¿Por qué no digo así? Bueno, leo el final y después leo el principio. Muy bien, hay que leerlo de ordenado. No puedo leer primero el final y después el principio. ¿Quién lee una historia así? Así no se lee una historia. Se lee del principio hasta el final. Muy bien. Misvá likrotá balaila ubayom. Y la misvá es de noche
Y de día no es una vez sola la Megilá, es 2 veces. Hay que leer la Megilá 2 veces. También de noche y también de día. Muy bien. ¿Cuánto es el tiempo de noche? ¿Desde cuándo empieza la noche? ¿De que salen las estrellas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta las 12? ¿Hasta las 11 de la noche? ¿Hasta las 3 de la madrugada? Toda la noche. Toda la noche puede cumplirla, obvio, ¿no? Medio raro que consiga un minyan a las 3 de la madrugada, pero no es normal. Pero digamos que pasó que no tenía un minyan, pero él tenía su Megilá y él la lee a las 3. Bueno, la misma es que él a la noche tiene que leer la Megilá. ¿Está claro? Y también de día. Normalmente la noche comienza con la salida de las estrellas hasta el amanecer y el día comienza con la salida del sol, ¿está bien? Hasta que se va el sol. ¿Está bien, aprox? Lo que dijimos. Entonces hay que leer la Megilá de día y de noche. O sea, el día empieza de noche, o sea, va a comenzar a la noche. Cuando comience la noche hay que leer la Megilá. Sigo. Y hay que decir Berajot. Se lee Berajot antes de leer la Megilá. 3 Berajot. ¿Está bien? Vamos a ver cuáles son las 3 Berajot que se dicen. Primera Berajá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Bendito eres tu Dios, Rey del universo. Sherkideshanu bemisbotav etzivanu. Que nos consagraste con las misbot y nos ordenaste. Al Mikra Megilá. Por la lectura de la Megilá. O sea, la primera Berajá, ¿de qué trata? De la misma. ¿Cuál es la misma ahora? Leer la Megilá. Entonces, ¿qué digo en la primera Berajá? Que voy a leer la Megilá. Sería Berajá de mitzvah. Hay otra Berajá, la segunda. La Berajá segunda dice así: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim lavotenu, vayamim ha'em basmanaseh, que le hizo milagros a nuestros padres en esos días, en este tiempo. ¿Qué estoy diciendo en la Berajá? Agradecimiento, alabando. Estoy alabando a Dios por los milagros que Dios nos hizo. ¿Se llama Berajá de mitzvah? No, se llama Berajá de shebach, de alabanza, o agradecimiento, o odayá. Es la misma Berajá de Hanukkah. La misma de Hanukkah. La misma de Hanukkah. La primera no, ¿no? No, la segunda. ¿Por qué la primera no es igual que la de Hanukkah? Porque la primera era de las velas en Hanukkah. Y en la Megilá. La segunda, por los milagros que hiciste en ese entonces, es igual. Porque estoy recordando, en Hanukkah recordé los milagros de Hanukkah, y en Purim recuerdo los milagros de Purim. ¿Entendieron? Muy bien. Y la tercera Berajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shehayanu bekiemanu beigianu las semanas. Que significa que nos hizo vivir, shehayanu bekiemanu, y nos mantuvo, y nos hizo llegar a este momento. Le agradezco a Dios que puedo estar este momento cumpliendo esta misma. Shehianu también sería una verajá de agradecimiento y alabanza. ¿Entendieron? Entonces, de las tres verajos se dividen en una es verajá de mitzvah, birkat mitzvah, y otra es birkot shebach, o daya, agradecimiento y alabanza. ¿Entendieron? ¿Se acuerdan que cuando estudiamos los tipos de verajot que hay? ¿Qué otro tipo de verajot habría, además de estas dos? Acá hablé de 2 campos. Verajot de mitzvot, verajot de alabanza, y hay otra verajá más. Muy bien, de provecho, de disfrute, de ana'a. Verajot de ana'a. Por ejemplo, amotzi lechem min haaretz, sheakol niya bidbaro. ¿Está bien? Boremine mesonot. Son verajot que se hacen antes de comer una comida. Eso no es de alabanza y agradecimiento, esas serían las posteriores a la comida. Tampoco es de misbah. No es misbah. Es de tener provecho. En otras palabras, acuérdense, todas las verajot se dividen en 3 grupos. No hay otro grupo. No hay un cuarto grupo. Estos son los 3 grupos que hay. ¿Está claro? Misbah, provecho o alabanza, agradecimiento. ¿Está bien? Pedido, alabanza y agradecimiento es el mismo grupo, ¿eh? Como las de la Midá. Bueno. Sigo. Entonces dijimos que hay que decir las 3 verajot, ¿no? Ahora pregunto, el segundo día, a la mañana, ¿digo de nuevo las 3 verajot? No. Pero Shehianu ya lo dije, ¿para qué decir Shehianu de nuevo? Para Sefaradim seguro que el Shehianu no se dice de nuevo, habría que ver a Ashkenazim algunos, creo que no, tampoco. No, se dice la primera y la segunda, nada más. En el tema del shofar, los Ashkenazim, creo, en el tema del shofar, los Ashkenazim, el segundo día dicen Shehianu de nuevo.
Sefarad dice, no, ¿para qué haces Shejianu si ya tocaste el shofar ayer? Pero dice, no, pero el segundo día es como algo nuevo. Pero Sefarad dice, no. Bueno, no importa, dejen. En la Megilá, la primera noche, 3 bendiciones. Al otro día, 2. ¿Por qué no digo Shejianu de nuevo? Porque ¿cuándo se dice Shejianu? Cuando es la primera vez de algo. Entonces, ¿para qué vas a decir de nuevo si lo dijiste ayer? Ya la primera vez de la lectura la hiciste ayer. Esta es la segunda vez que lees. Te podría decir Shejianu si es la segunda vez. Es como que ahora me estreno un traje, ¿no? Digo, me voy a estrenar un traje importante. Digo, Shejianu, cuando me lo estrené. No me lo puse. Al otro día me lo voy a poner de nuevo. Voy a decir Shejianu de nuevo. No, Shejianu, ya dijiste ayer. No, pero, ya dijiste, ¿qué digo? Ya dijiste. ¿Se entendía? Cuando te lo estrenas, dices Shejianu. No tenés que decir 3 veces, 4 veces. Una vez alcanza. Está bien. Sigo. Y dice Rambam, entendí que hay que decir verajot antes de la Megilá. ¿Hay alguna verajá también después? Cuando termino la Megilá, ¿hay alguna verajá? Sí. Hay otra verajá que es una verajá larga. Dice Rambam que eso depende del minag. Dice, los lugares donde acostumbraron a decir, se dice. Los lugares donde no acostumbraron, no. Hoy en día, la verdad que no conozco ningún lugar que no digan. O sea, como que se acostumbró a decir. ¿Está claro? Esa es la verajá posterior a la Megilá. ¿De qué habla? Dice, bendito eres tu Dios, Rey del Universo, que peleaste nuestras peleas, juzgás nuestros juicios, nos vengaste de nuestros enemigos, le diste, castigaste a nuestros enemigos, bendito eres tu Dios que nos salvaste de nuestros enemigos. O sea, el tema está claro que es contra los... No, el tema es, gracias a Dios que nos salvaste. Ese es el tema. O sea, ¿qué estoy agradeciendo en Purim? Que nos salvación, que Dios, que nos querían destruir, era peor que Hitler, quería destruir a todos los Yudim en un solo día. Entonces por eso se marca mucho, gracias que me salvaste de mi enemigo, gracias que me salvaste de mi enemigo. Quiero recalcar la salvación. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, en otras palabras, tendríamos la primera noche, 3 verajot antes y una verajá después, y de día, 2 verajot antes y una después. ¿Está claro hasta aquí? Ahora, normalmente, ustedes van a escuchar la Megilá, ¿no? A menos que tengan ustedes su Megilá Kasher. Si ustedes tienen su Megilá Kasher, con pergamino, con todo, pues acá trae otro tema, que están pasando el Giur. Digamos que ya, sin entrar en esos temas, si ya pasaron el Giur, un Yudi, ¿puede leer de su propia Megilá? Sí. Entonces, si ustedes tendrían una Megilá Kasher, ustedes deberían decir la veraja, después leen su Megilá, y después, está bien. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Escuchamos del Hazán, ¿no? Entonces, ¿tengo que decir la verajá? O escucho la verajá de él y digo amén. No tienen que saber la verajá de memoria. En otras palabras, escuchan la verajá del Hazán y dicen amén. Y eso como que ustedes dijeron la verajá. Escuchan la lectura de él, sí. Y es como que nosotros leímos. ¿Entendieron? ¿Está claro? Entonces no tienen que decir las verajot de ustedes. No solamente no tienen que decir, está prohibido, es lo que quiero decir. Porque ustedes están leyendo de un libro, ¿no? Ustedes están leyendo, digamos, de unas fotocopias que tienen la Megilá, fotocopiada. Entonces yo no puedo decir la verajá, porque es como que estoy diciendo la verajá por una Megilá no Kasher. ¿Entienden? Pero entonces, ¿para qué lo leo de la Megilá mía? Que está transcrita en una foto. Para seguir la oración. Para seguirla. Sí, sigo, estoy escuchando del Hazán. Y así lo sigo. ¿Entendieron? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Pero si hago la verajá no mencionando el nombre de Dios, o sea, No, menciono pero a Hashem. no se dice. No, pero en el caso de practicar la verajá, Si querés practicar, lo practica en tu casa, no tenés que practicar ahí en el momento. en el momento. No sé, si me preguntás, no es normal lo que me dijiste. No te acostumbras. ¿Está bien? Bueno, está bien, sería, si yo le enseñaría a los chicos la verajá, se la enseño cuando están ahí, antes, la preparación de la Megilá. Bueno, vamos a decir la verajá si las aprendemos. Baruja, claro. Pero no tendrías que decirla ahí. ¿Se entendió? Muy bien, sigo. ¿Cuál es el tiempo para la lectura de la Megilá? ¿Cuándo se lee la Megilá? Explico. Muchos tiempos tiene la lectura de la Megilá. Por lo menos hoy nos quedan 2. Ahí van a ver cuáles son. Todo país o todo pueblo o todo barrio, toda ciudad. Antes una ciudad no era como hoy en día que era gigantesca la ciudad. Una ciudad podría ser como un kibutz, ¿entienden? Un pueblito. Bueno, toda ciudad que estaba amurallada.
en los tiempos de Yoshua, ahora vamos a analizar por qué, ¿no? ¿Está bien? Tanto en el Israel, tanto fuera de la tierra de Israel, a pesar que hoy no tienen murallas, se debe leer el 15 de Adar. Ahora voy a explicar bien, ¿eh? Y todo país, o todo distrito, todo país, o todo lugar que no tenía murallas en la época de Yoshua, a pesar que hoy tenga murallas, pero lo que me interesa es que tenía murallas en la época de Yoshua. ¿Está bien? Se lee el 14 de Adar. ¿Vamos a explicar? Bueno, vamos a explicar. ¿Por qué hay dos fechas para leer la Megilá? ¿Por qué también está la fecha 14 y está la fecha 15? ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que el milagro que Dios nos protegió, los que estaban fuera de Yuyán Avirá, fuera de la capital, donde estaba pasando el milagro, está bien en Yuyán, los que estaban en los campos, en otros lados, fue el día 14 que los atacaron y ellos se defendieron. Y gracias a Dios no nos pasó nada. En la capital, en Yuyán, como que esa pelea duró hasta el 15. No terminó el 14, duró también el 15. Fue el 15. Entonces, o sea, el milagro de las ciudades de otras ciudades fue el 14. Y el milagro de la capital, o sea, ¿cómo se llamaba? Yuyán, fue el 15. Por lo tanto, queremos festejar también el milagro del 14 y también el milagro del 15. Pero no en todos lados. Hay lugares que se asocian al milagro del 14 y hay lugares que se asocian al milagro del 15. ¿Me siguieron hasta aquí? Muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Qué tiene que ver el templo? ¿Qué tiene que ver Yoshua en todo esto? Si la ciudad estaba amurallada en la época de Yoshua, se festeja el 15. Si la ciudad no estaba amurallada en Yoshua, se festeja el 14. ¿Qué tiene que ver Yoshua? Yoshua es cuando conquistamos la tierra de Israel. Esto pasó 1000 años después. Entonces, ¿por qué los jajamim estipularon el tema según el tema de Yoshua? Y Yoshua no entra en el tema. ¿Entendieron mi pregunta? ¿Se entendió? Contesto. El tema fue así. Que cuando fue este milagro de Yuyán, ¿sabían? En Parás, en Persia, estábamos en el exilio. O sea que había sido ya la destrucción del primer templo. El segundo templo todavía no se había construido. Entonces la mayoría de las ciudades en Israel estaban destruidas. ¿Y qué? Bueno, entonces digamos que ahora los jajamín determinan. Desde ahora vamos a el milagro del 15. Vamos a hacer ciudades amuralladas que están en la época de este milagro. Y las ciudades que no están amuralladas no. Entonces en Israel, ¿cuándo se va a festejar? Si en Israel todas las ciudades estaban destruidas. Nunca. No, se festejaría el 14. Claro, se festejaría el 14. Y en Israel no se festejaría el 15. ¿Y qué tiene de malo eso? No, está bien. Es como que el milagro fue el 14 y el 15 tiene estatus más, porque fue el de la capital. ¿Está bien? Si en Israel se festeja el 14 y no se festeja el 15, en Israel no se está recordando los dos milagros. Se está festejando solamente el milagro del 14 y no del 15. Quedaría como que en Israel se festejaría solamente el 14, en otros lugares el 14, y solamente en Persia se festejaría el 15, porque Persia tenía la muralla, ¿no? ¿Me siguieron? Dejaría mal parado a Israel. Entonces los judíos dijeron, no, en Israel, que es el lugar más importante, se tiene que festejar todo. Pero ¿cómo hacemos para festejar todo en Israel si en Israel las ciudades están destruidas? Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Nosotros somos los que hacemos el decreto, ¿no? Nosotros vamos a decretar. Vamos a decretar como estaba en la época de Yoshua. ¿Y cómo estaba en la época de Yoshua? En la época de Yoshua tenías un montón de ciudades amuralladas y un montón de ciudades que no estaban amuralladas. Bueno, vamos a seguir ese rigor. Las ciudades que estaban amuralladas en la época de Yoshua festejan el 15. Las ciudades que no estaban amuralladas en la época de Yoshua festejan el 14. ¿Me siguieron o fui confuso? ¿Qué quisieron los sabios de Israel? Quisieron que en la tierra de Israel se festeje las dos veces. No que en el mismo lugar las dos veces, pero que también se festeje este y también este. No quisieron dejar a Israel como en segundo lugar, porque Israel es nuestro lugar principal. Bueno, pero el milagro no fue en Israel. ¿El milagro dónde fue? En Persia, está bien. Pero por excelencia nuestro lugar es Israel.
¿Qué vamos a festejar? ¿Galúticos? No, no somos de Israel, sionistas. Tiene que ser en Israel. Entonces, es verdad que el milagro fue ahí, pero el milagro fue ahí por lamentable que estábamos ahí, porque Dios nos castigó porque nos fuimos al exilio. Pero la idea es volver a Israel. ¿Por qué no volvemos a Israel, no? Entonces para que se festeje también el 14 y también el 15, tuvieron que decretar así. ¿Entendieron? Sí. Tajles, conclusión. ¿Qué hacemos hoy en día entonces? ¿Qué hacemos en Israel? En Tel Aviv, ¿qué hacemos? 14. ¿Está bien? En Ranana, en Kfar Saba, 14. En Jerusalén, 15. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba amurallado. En la época de Yoshua, la parte de Jerusalén ya tenía una muralla. ¿Se entendió? Hay lugares que hoy en día no se sabe. Por ejemplo, ahí hablan de Yafo, no sé qué más, no sé si en Haifa. Hay 3 o 4 lugares en Israel que la pregunta es que hoy en día no se sabe si de verdad en esa época había muralla o no. Vamos a ver qué hacemos en este caso, porque ¿qué hacemos? ¿Cuándo festejo entonces? ¿El 14 o el 15? Si no sé. Vamos a ver. O los dos, por si acaso. Y digo la verajada 2 veces, todo. Y hay que regalar a todos los festejos Purim doble. Vamos a ver. ¿Entendieron el tema? Sí. Muy bien. Yushan Avirá, Yushan, la capital de Yushan. La pregunta es si hoy en día sabemos dónde queda Yushan. Si hoy en día podemos apuntar en el dedo del mapa, acá era Yushan. La capital, a pesar que no estaba amurallada, también se festeja el 15, porque ahí fue el principal milagro. Corín Bejamillá, o sea, pero antes me expliqué mal si dije que Yushan tenía muralla. La ciudad de Yushan no tenía muralla, pero igual se festeja el 15. Shevaya, Anés, porque ahí pasó el milagro. Benoach Bajamillá, Sarbo. Y el 15 ya pudieron estar más tranquilos. Entiendo haciendo, perdón. El 14 no, fue la pelea, entonces no expliqué bien, esperen un segundo. Belama Talúa Dabar en Yoshua. Entonces, ¿por qué festejamos el 14 fuera de Jerusalén? Pelearon el 13, no sé cuándo, está bien, pelearon ahí, y el 14 ya hubo tranquilidad, entonces festejamos el 14. En Yushan Avirá pelearon 13, 14, y el 15 recién hubo tranquilidad. Por eso festejamos el 15. ¿Se entendió? ¿Está claro? Que de Sheyu Korim, que Bnei Yushan. Afal Pishen Atajarim. Bueno, hasta acá. Beim Haliot. Bueno, otra alhaja que tengo que enseñarles todavía es ¿qué significa en Jerusalén? Porque hoy en día la ciudad vieja, ¿dónde hay murallas hoy? La ciudad vieja. Pero el que vive en Arnof, en Ramot, acá, en Café Neyarim, no estoy lejos de la muralla. Estoy acá ¿qué festejan? ¿El 15 o el 14? 15. ¿Por qué? Pará, dijimos que la ciudad amurallada es el 15. Y aquí estoy afuera. No, pero se festeja también 15. ¿Por qué? Pero antes de casualidad le pegaste. No, ahora vamos a entenderlo. ¿Por qué se festeja el 15? Porque estamos cerquita a la muralla. Hay que definir eso de cerquita. Si después de la muralla ahí se construyen casas, se considera todo cercano. ¿Entendieron? Si en un momento no hay más casas y ahí tengo 1 kilómetro sin construir y después hay otras casas, ahí ya sería el 14, ya se considera distante, ya se considera otra ciudad. Pero siempre que está dentro del kilómetro, todavía se considera pegado a Jerusalén. ¿Entendieron? Por lo tanto, todos los barrios de Jerusalén, casi todos los barrios hoy en día festejan el 15. Al principio cuando era Ramot era como que estaba alejado. Y todavía había 1 kilómetro que no. Entonces había algunos de Ramot que festejaban el 14. Pero hoy en día ya Ramot, Arnof, todos los barrios, Neve Yaakov, que son barrios más extremos, ¿no?, de Jerusalén, ya festejan el 15. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora pregunta rápida. Hadar va a hacer liot be'ahad be'shabbat. ¿Qué pasa si cae? Ahora tenemos que analizar qué pasa si cae Shabbat. Está bien, esperen, primero. Hadar va a hacer liot be'ahad be'shabbat, makdimim be'korim be'hamishi, shehu yom echad azar. No, esto déjenlo, esto no es
no es actual. ¿Esperen? Bueno, voy a leer aquí. Me estoy salteando. Hágame acordar que después vuelva, ¿eh? Porque si no me... -5 me dicen. -5 alguien me dice. En Korim et Megilá be Shabbat. ¿Qué pasa si Purim cae en Shabbat? ¿Se lee la Megilá en Shabbat? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Estoy haciendo alguna melaja prohibida? ¿Leer un libro está prohibido? ¿Qué problema hay? Lee entonces. ¿Por qué no se lee la Megilá en Shabbat? Si me decías que se tocar el shofar, entiendo. Tocar es un instrumento, bueno. Pero ¿qué problema hay en leer la Megilá? Estoy estudiando la Megilá. ¿Te acuerdas de una opresión en Shabbat? ¿Te acuerdas? De una opresión, de una guerra. No, pero lo que te recordar no es el milagro que Dios me salvó igual. ¿Qué problema? No es un problema de abelut, no es duelo, es alegría. No es Tisha B'Av. No se transporta. Es la Megilá de Esther. No se puede transportar la Megilá. Es un tema más práctico. Porque por miedo a que venga a transportar la Megilá, y en Shabbat está prohibido transportar de una propiedad pública a una propiedad privada. En este caso, no, pero el problema no sería por Mukse, porque Mukse es de Rabanán. Tocar algo Mukse es de Rabanán. Sí. Pero transportar de un lugar a otro es de la Torah. Más grave. Espera, que primero que la prohibición. Sí, ahí te escucho. Hay una prohibición de transportar, ¿me siguen? Sí. Entonces yo digo, ¿pero qué problema hay, Nathan? No la transporto, la llevo de antes y la dejo ahí. Está bien, pero no todos. Puede pasar que se equivoque una persona. ¿Por qué? Porque no todos la saben leer. No todos la saben leer, ¿no? No todos saben leer la Megilá. Por lo tanto, puede decir, bueno, la llevo y escucho del Hassan. Y ahí la leo de mí mismo, está bien, porque yo no la sé leer. Está bien, entonces está el miedo a que venga a transportar. Es verdad que hoy en día en Israel tenemos menos problemas porque hoy en día hay Eruv. Pero ¿por qué fue hecho el edicto? El decreto. El decreto fue hecho por eso. El decreto fue hecho para que no vengas a transportar. Lo mismo que fue en Rosh Hashanah. ¿Por qué no se toca el shofar en Rosh Hashanah? Para que no vengan a transportar el shofar. Por eso, no por el instrumento, porque la verdad que el shofar es un instrumento a viento, ¿no? Y un instrumento a viento no está prohibido por la Torah. Ulay de Rabanán, pero digamos que era de Rabanán. Pero por la Torah era misma tocar. Entonces hubiese permitido tocar. No era problema por eso, tocar el shofar. Si es misma tocar, se toca. Si no está prohibido en Shabbat. Pero ¿por qué se prohibió? Para que no lo vengan a transportar. Y transportar en Shabbat está prohibido de la Torah. Pero no es algo seguro, es un riesgo. ¿Está bien? Por si acaso, los jajamín prohibieron. ¿Entendieron? ¿Y en Yom Kippur, cuando cae en Shabbat, tampoco se toca el shofar? No. La misma del shofar es en Rosh Hashanah. No, pero en Yom Kippur se toca solamente cuando finaliza Kippur para decir terminamos. No, yo sé, pero igual se toca cuando cae en Shabbat, ¿o no? Cuando cae Kippur en Shabbat, es que en Kippur no se toca el shofar. ¿Qué preguntas es esa? El cierre de Kippur. No, te estoy explicando. Por eso. Esperá. Cuando se cierra. Sí. No es ni mitzvah de oraita ni nada. Los jamín ya no sería Shabbat. No hay problema porque en verdad ni es mitzvah que hay que tocar. Se toca para decir terminamos Kippur. No es una mitzvah. Y además ya no sería Shabbat. No hay ninguna mitzvah. No, correcto. Pero me refiero... Se toca al final. Entonces no hay problema que transporte porque es al final. Ahí, o sea, ya está. Sí, normalmente que sí, el shofar está en la sinagoga ya. ¿Está claro? Pero tampoco había problema porque era después. Digamos que había una mitzvah rabínica que cuando termine Kippur se toca el shofar. Entonces dirían, bueno, terminamos y alguien lo va a buscar. Igual no hay problema. Porque termino, lo voy a buscar y lo traigo. No había problema. Pero además no es mitzvah. ¿Se entendió? ¿Y entonces se pasa adelante o atrás? Se cae en Shabbat. Ahora les voy a decir, todavía no dije nada. Recién les expliquei la proibição. Pergunta. Uma coisa que não ficou muito claro para mim é essa questão, por exemplo, você tem a questão do Eruv. Por exemplo, Jerusalém é uma cidade... Si hay Eruv. Jerusalém você tem o Eruv. Hay Eruv, hoy en día hay Eruv, pero ya los Jajamín decretaron. No caso, Jajamín prohibieron. Prevalece la prohibición. Sí. Los Jajamín ya prohibieron para siempre que no se lea la Megilá, entonces ya no se lee. A pesar que hoy en día tenemos Eruv, lo que pasa es que el Eruv que hoy en día tenemos también es discutible, entonces hay que analizar eso. Hay para Sefara, para Yonasim, por eso. Igual los Jajamín prohibieron. ¿Entendieron por qué prohibieron? ¿Entendieron? Para que no venga a transportar. Leo. No se lee la Megilá en Shabbat, no sea que sin querer vayas a transportarla en Shabbat.
y transportes más de 2 metros. Si una persona transporta en propiedad pública a propiedad privada o más de 2 metros dentro de la propiedad pública, pasa por una prohibición de la Torá. ¿Está bien? Sheakol Hayabim Bekriata, y todos estamos obligados a leerla. Y no todos saben leerla, porque hay miedo a que la vengas a transportar, porque no todos saben leerla, entonces la voy a transportar para que alguien me la lea. La voy a llevar para que alguien me la lea a mí. ¿Le fijas? Entonces, ¿qué hacemos? Si está en Shabbat, Makdimim, ¿se atrasa o se adelanta? Se adelanta. Se lee antes. O sea, si cae en Shabbat, ¿cuándo leemos la Megilá? El viernes. No en Shabbat, la leemos el viernes. Pero ahora tengo otra pregunta, pero el día anterior de la Megilá, que todavía no les enseñé, hay que hacer un ayuno. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Y el ayuno es el 13, y el 13 sería viernes. Pero ahora el viernes voy a hacer Purim. Entonces, ¿cuándo hago el ayuno? El jueves. Todo se adelanta. El ayuno se adelanta para el jueves y la lectura se adelanta para el viernes. En ese año festejamos. El ayuno es el 12 y la Megilá la leemos el 13. ¿Entendieron lo que hacemos? A pesar que en verdad tendría que ser el 14. ¿Está bien? Se cae el Shabbat. ¿Qué problema hay? Ah, pero no es el día. Está bien. ¿Quién decretó? Los Jajamim. Los de Jajamim, esto es lo que decretaron. Los Jajamim, esto es lo que me arreglaron el problema. Y entonces no es que tiene que ser el día. No es un tema astronómico. Tiene que ser el día. En ese día estoy recordando el milagro que Dios me hizo. ¿Qué? Entonces sea ciudad con muralla o ciudad sin muralla se lee en el mismo día. Claro. ¿Qué pasaría en otro caso? Digamos que cayó en Tel Aviv cae 14, ¿está bien? Y 15 cae en Shabbat. ¿Está bien? O sea, el 15 cae en Shabbat en Jerusalén. En Jerusalén es ciudad amurallada, ¿no? En Jerusalén, ¿cuándo festejan? El 15. ¿No? Pero ¿qué pasaría si caería 15 en Shabbat? Adelanto. Ah, entonces en todo el mundo, en todos lados se lee el 14. No, en ese caso en todos lados se lee el 14. Sí. ¿Por qué voy a adelantar el 14? ¿Porque el 15 adelanté? No, el del 14 festeja normal. El que tuvo el problema es el del 15. Entonces el del 15 se adelanta al 14. ¿Se entendió lo que dije o fui rápido? O sea, si en Jerusalén, si cae 15 de Adar en Shabbat, en las ciudades amuralladas como Jerusalén, ese año en Jerusalén también se lee el 14. Entonces ese año en todos lados se lee el 14. ¿Está bien hasta acá? Sigo. Magdimim bekorim ota kodem a Shabbat. ¿Está bien? Beshoalim bedorshim beilhot Purim beota Shabbat. Pero para recordar que en Shabbat fue Purim, se hace algo en Shabbat. ¿Qué se hace en Shabbat? Se lee la parte de la lo que tendríamos que leer para Purim. Se enseña a la Jot de Purim en Shabbat. ¿Pero por qué haces eso en Shabbat? Porque ¿cuál era el día verdadero de Purim? El Shabbat. Ah, pero lo tuve que adelantar. Sí. Pero lo que adelanto, presta atención, es la lectura. No adelanto todo, la lectura de la Meilá. Las otras, ahora, hay otra cosa que es una costumbre que los Ashkenazim se llama Purim Meshulash. Que hay cosas que se adelantan y hay cosas que se atrasan. Hay cosas que se atrasan, o sea que se festejarían el domingo. No entiendo, entonces habría que yo festejaría, hay cosas que se festejan